Yoki, a este evento de compliance en Derecho de los Mercados, en el marco del cual se hará la presentación de la obra Manual Internacional para el Diseño en Programas en Compliance en Consumo, escrita por el profesor Juan Pablo López. A continuación, daremos inicio con unas palabras de bienvenida de este libro. En primer lugar, le daría la palabra al doctor Camilo Rodríguez Young, vicedecano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. Camilo, bienvenido. Bueno, muy buenas noches ya para todos, ¿cierto? Tardecita noche. Reitero la bienvenida que da la profesora Gira. Siempre es un placer contar con tan honorables invitados, público interesados en todos esos temas del derecho del consumo. Así que maravilloso que tengamos la oportunidad de encontrarnos para hablar un poquito sobre estos temas que son definitivamente relevantes, pertinentes y de necesario estudio. Desde ya una bienvenida y la mejor felicitación para nuestro autor por ese libro, que seguro va a ser, como le comentaba antes de empezar este encuentro, de lectura obligada y de consulta obligada para todos los interesados en estos temas. Es un honor para mí poder darles la más cordial bienvenida a este importante evento en el cual nos reunimos para reflexionar sobre un tema fundamental en el panorama empresarial: el compliance en el derecho de los mercados. Además, nos convoca un motivo especial: la presentación de la obra Manual Internacional para el Diseño de Programas en Compliance en Consumo, escrito por el profesor Juan Pablo López Pérez, un texto que contribuye al estudio y aplicación del cumplimiento de los marcos normativos en los mercados, brindando herramientas indispensables para la implementación de buenas prácticas en empresas y entidades reguladoras. El compliance, lejos de ser una tendencia efímera, se ha convertido en un pilar esencial para la sostenibilidad, la transparencia y la confianza en las relaciones comerciales y de consumo. Entendido de manera general como el conjunto de procedimientos y mejores prácticas para garantizar el cumplimiento normativo dentro de una organización, el compliance se ha convertido en un eje fundamental para la integridad corporativa y la confianza de los consumidores. El cumplimiento normativo permite establecer un marco de acción que no solo busca evitar sanciones legales, sino que promueve una cultura ética y de responsabilidad empresarial, de tanta importancia, ¿cierto? Y que extrañamos a veces en este siglo XXI. De esta forma, el compliance es una oportunidad para fortalecer la confianza en los productos y servicios, mejorar la reputación corporativa y consolidar relaciones de largo plazo con los consumidores. En este escenario, el manual que hoy se presenta se erige como una guía fundamental para la implementación efectiva de programas de compliance en el ámbito del consumo. Su carácter internacional, con un enfoque basado en buenas prácticas reconocidas a nivel global, permite que este libro sea una referencia de consulta tanto para expertos en derecho como para empresarios, reguladores y profesionales del cumplimiento normativo. Por ello, quiero expresar mi más sincero reconocimiento y felicitación al autor de esta destacada obra. Este libro es sin duda un testimonio del conocimiento y la experiencia de Juan Pablo en la materia. Asimismo, quiero agradecer a todos los asistentes por su interés en este tema crucial para el desarrollo de mercados justos, eficientes y sostenibles. La presencia de profesionales del derecho, empresarios, académicos y funcionarios públicos demuestra el compromiso colectivo con la promoción de mejores prácticas en materia de consumo. Espero que esta jornada sea provechosa para todos, que nos brinde nuevas perspectivas sobre los desafíos y oportunidades del compliance en el derecho de mercados y nos permita seguir avanzando en la construcción de un entorno comercial más transparente y responsable. Bienvenidos a la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario y espero que tengamos una velada y una tertulia académica muy interesante, como desde ya creo que así lo va a hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Camilo, por sus palabras. A continuación nos acompaña la doctora Daniela Castañeda, quien es directora editorial de Tirán. Doctora, bienvenida. Buenas noches para todos. Muchas gracias a los asistentes, profesora Gira, doctor Camilo, Juan Pablo. En realidad, el día de hoy yo simplemente quisiera hacer unas palabras muy cortas y mencionar un poco la pasión del autor por temas como es el compliance en derecho de consumo.
Yo creo que hoy por hoy es claro para todos que estamos en una era de revolución digital y eso implica que hay nuevas relaciones que se están dando dentro de los consumidores y los proveedores. Y eso implica necesariamente una oportunidad para mejorar y regular los mercados en aras de que no se vean perjudicados los consumidores. Entonces, en esa medida, simplemente diré, esta obra es absolutamente maravillosa. Espero que puedan leerla, puedan aprovecharla, puedan encontrar en ella una oportunidad de mejora en la regulación y adicional a ello puedan ver cómo el autor, de manera muy sencilla, utiliza un lenguaje muy dinámico y un lenguaje que permite entender de manera mucho más sencilla y práctica qué es el fenómeno que está sucediendo en este instante y hacia dónde debemos dirigirnos. Entonces, simplemente invitarlos a que la lean, a que lo puedan comprar aquí a la salida del auditorio y que simplemente una invitación a que puedan seguir construyendo obras de calidad como es esta. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Daniela, por la invitación para comprar la obra. Seguramente lo haremos con tus palabras. Bueno, a continuación daremos inicio a nuestro panel central. El panel se denomina Retos del Compliance en el Derecho de los Mercados y este panel está moderado por la doctora Mónica Ramírez. Entonces, doctora, bienvenida, por favor, siga. Y bienvenidos nuestros panelistas. Si quieren, los panelistas, por favor, sigan. Doctora Mónica, le doy la palabra. Doctor Alejandro, siga. Doctor Juan Felipe, que se fue, ya viene. Doctora Luisa. Eso. Sigan, por favor. Los dos, Juan. Hola, ¿sí? Ya. Muy bien, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir en este cómodo horario de las 6:20 de la tarde a la Universidad del Rosario. Un agradecimiento muy especial a la Facultad de Jurisprudencia por recibirnos el día de hoy. Vicedecano, muchas gracias y sus palabras de introducción que fueron absolutamente pertinentes para dar introducción al tema que hoy nos convoca. Me han dado el honor de moderar este panel sobre los retos del compliance en el derecho de los mercados, y es un tema gigantesco que vamos a tratar de condensar en el breve tiempo que nos dieron, pero quiero aprovechar de la mejor manera a los expertos que hemos convocado hoy como panelistas para abordar la importancia del compliance y esos retos de los programas de cumplimiento en diferentes aristas de la protección de los mercados. Y esto es un tema que puede ser muy amplio, pero vamos a tratar de concretarlo en temas, digamos, esenciales de esta disciplina, como por ejemplo el tema de datos personales, el tema de los sistemas de cumplimiento o las herramientas de cumplimiento que se han dado de tiempo atrás, como el SARLAF, el SAGRILAF, y todas estas cosas en las que la doctora Luisa es tan experta. Por supuesto, la importancia de estos programas de cumplimiento al interior de las organizaciones, de los departamentos legales de las empresas, del rol que tiene que jugar el gerente legal en la apropiación de estos programas de cumplimiento. Y vamos a terminar también a manera de introducción, de preámbulo, abordando la importancia de estos programas de cumplimiento en el derecho del consumo, que eso sí es más novedoso. Digamos que los programas de cumplimiento vienen siendo implementados de tiempo atrás en diferentes ramas. Las empresas han tomado conciencia de la importancia de trabajar en estos programas, de identificar los riesgos, de mitigarlos adecuadamente, pero también de asignar responsabilidades concretas dentro de las empresas para asegurar el cumplimiento normativo en varios temas, en algunos con más incentivos que en otros, como en datos personales, donde el incentivo es clarísimo, pero, o en los otros temas de cumplimiento normativo, pero fíjense la importancia de empezar a trabajar esto por la construcción de confianza, que ese es un elemento fundamental. De hecho, anoté algo que dijo el vicedecano que me encantó, que es esto como un eje fundamental para la integridad y la confianza del consumidor. A mí, cuando se trata de ejercicios preventivos, pues estoy de primera. Yo soy directora ejecutiva de la Comisión de Autorregulación de la Comunicación Comercial en Colombia, Autocontrol Colombia, que orgullosamente apoya el evento y el lanzamiento del libro. Y quiero contarles un poco sobre el enfoque que nosotros tenemos desde la autorregulación en materia de comunicación comercial. Estamos convencidos de la importancia de la prevención,
de ayudarle a las empresas del país y a los gremios en cómo determinar de la mejor manera los riesgos que pueden tener en materia de comunicación comercial, estoy hablando de publicidad y de actividades de mercadeo, cómo identificar esos riesgos, cómo minimizarlos y cómo evitar las infracciones que ocurren en esas actividades publicitarias o de mercadeo. ¿Y por qué creemos en la prevención? Porque muchas veces las infracciones ocurren no de mala fe, pueden ocurrir por desconocimiento de las empresas, pueden ocurrir porque interiormente no se ha socializado adecuadamente el marco normativo que rige las actividades de esa empresa en cuanto a publicidad o mercadeo, y por ende creemos que desde la prevención es muy útil apoyar a las empresas. Y esto no solamente con capacitaciones, con formación, que siempre será muy útil. Ustedes habrán visto además que en comunicación comercial los equipos normalmente son muy jóvenes, ¿no? Y rotan muchísimo. Entonces, eso también es un factor que hace difícil la apropiación de las reglas que se aplican a esa comunicación comercial y por ende, pues por ahí pueden venir las infracciones. Entonces, por eso creemos mucho en la prevención desde ese lado de la formación, pero también incentivamos mucho que haya códigos sectoriales de autorregulación, es decir, que la misma industria en diferentes sectores se autorregule y que genere estándares de comportamiento propios para el sector. ¿Quién mejor que las propias empresas o los propios gremios determinando hasta dónde pueden ir más allá de la ley? Porque obviamente la autorregulación requiere un esfuerzo que es superior a lo que está en la ley. No nos vamos a autorregular si lo que vamos a hacer es cumplir la ley, ¿no? Para eso, por supuesto, hay herramientas de cumplimiento normativo que aseguran que lo hagamos, pero la autorregulación tiene que proponer algo más. Tenemos que mirar hasta dónde podemos ir más allá de lo que la ley nos obliga o nos determina. Entonces, por eso nosotros promovemos mucho que existan esos códigos de autorregulación y estamos convencidos de que la existencia de esos estándares propios en la industria ayuda muchísimo a que efectivamente la autorregulación funcione, que las empresas cumplan con esos estándares y evitemos que ocurran esas infracciones. Y eso en materia, por lo menos de comunicación comercial, creemos que es una realidad hoy por hoy, digamos, es un avance importante. Entonces, claro, a mí me hablan de prevención y digo, claro, estoy de primera, porque a mí todas las herramientas de compliance, de programas de cumplimiento, de due diligence, me parecen importantísimas en las empresas y hay que apropiarlas de la mejor manera. Entonces, esto, digamos, para ir dando paso a nuestros panelistas, pues no quiero robarles más tiempo del que tenemos, y yo voy a empezar haciéndole, digamos, o dándole una intervención, el espacio para intervenir. Un segundito, y busco la presentación, porque eso no quiero dejar de presentarlos para que ustedes vean ese nivel de panelistas que tenemos aquí hoy. Tenemos primero a Luisa Fernanda Jiménez. Luisa Fernanda es abogada de la Universidad del Rosario, es especialista en Derecho de los Negocios de la Universidad Externado de Colombia, con estudios en Derecho e Inteligencia Artificial y Programación de la Universidad de Buenos Aires y candidata a magíster en Liderazgo para la Transformación Digital del CESA. Actualmente es la directora de Recursos de la Información y Compliance en Lloreda y Camacho, autora del artículo Desafíos Jurídicos y Económicos de la Regulación de la Inteligencia Artificial en Latinoamérica y el Caribe, coautora del artículo Lego Serious Play, una herramienta para la innovación pedagógica en el sector legal, y autora del libro La responsabilidad contractual en los contratos de colaboración empresarial. Y le hemos pedido a Luisa, con ese amplio conocimiento y experiencia que tiene en temas de programas de cumplimiento y la labor que realiza hoy en día en Lloreda, que empecemos hablando un poco de las experiencias más sostenidas que hemos tenido en Colombia sobre programas de cumplimiento o herramientas de cumplimiento normativo. Entonces, para eso te daría la palabra, Luisa, para que hablemos de esas experiencias y empecemos a mirar qué de esas experiencias podemos aprovechar para los programas de cumplimiento en otras áreas relacionadas con la protección de los mercados, particularmente hablemos de esas herramientas como el SAGRILAF, el SARLAF, el régimen de medidas mínimas, para que nos quede claro cómo funcionan, quién supervisa, cuál es el alcance, quiénes son los sujetos obligados, las diferencias un poco también entre esos programas de cumplimiento normativo. Gracias. Gracias, Mónica, y gracias a todos los asistentes y por supuesto felicitaciones a Juan Pablo por su gran obra. Es un gran libro que realmente los invito a todos a que hagan una lectura muy juiciosa, además que es muy fácil de leer y tiene una propuesta muy novedosa
para efectivamente agregar valor en materia de cumplimiento en todos estos sistemas, ¿no? Y aquí, digamos, cuando nosotros entramos a hablar sobre regímenes de prevención, también de compliance, el primer tema que nos viene a la cabeza es todo el tema del lavado de activos, financiación al terrorismo y financiamiento para la proliferación de armas de destrucción masiva, que lo va a resumir en LAF. ¿Listo? Entonces surge, digamos, este tema, obviamente, especialmente, digamos, con regulaciones internacionales, con las recomendaciones del GAFI, las 40 recomendaciones del GAFI, que trata, digamos, un capítulo muy importante, todo el tema de prevención. Y estas recomendaciones o guías globales empiezan a tener digamos, una gran acogida por los diferentes países, incluidos Colombia, y más ahora, digamos, siendo parte de la OCDE. Y en esa medida, a nivel regulatorio, empiezan a surgir grandes obligaciones legales para diferentes empresas de diferentes sectores, con el fin precisamente de mitigar o estar asociados con personas que estén vinculadas o asociadas a esta clase de delitos, de actividades LAF. Entonces, a partir, digamos, de esa necesidad de mitigar esos riesgos de también soborno transnacional, pues se crean precisamente esos programas de prevención, esos programas de cumplimiento, y ahí es donde empieza a surgir una figura muy importante que es el oficial de cumplimiento. Entonces, este oficial de cumplimiento es un cargo de liderazgo, es un cargo que tiene que en parte ser muy independiente por todos, digamos, los temas de control que existe, que tiene que reportar a la alta dirección y en esa medida, digamos, que tiene que tener unas cualidades muy especiales para efectivamente desarrollar y implementar al interior de las organizaciones un plan efectivo de mitigación de riesgos. A partir, digamos, de esas obligaciones y recomendaciones internacionales y las convenciones que Colombia ha adoptado a lo largo de los años, que estamos hablando más o menos de los años 80, 90, 2000, empezamos a encontrar regulaciones. Digamos, el cuerpo normativo cuando hablamos de temas LAF es bastante amplio. Acá no me lo voy a listar porque si no, no termino nunca. Pero es una regulación que se ha venido actualizando a lo largo de los años. Y en esa medida, a través de las diferentes circulares que piden ya las superintendencias de acuerdo con su sector y con el nivel de riesgo que tiene, digamos, cada industria de acuerdo con estos riesgos LAF, se empiezan a crear unas obligaciones. Algunas, digamos, hay un sistema simplificado para las sociedades que se llama régimen de medidas mínimas, donde ahí no es necesario tener, por ejemplo, un oficial de cumplimiento, pero sí hay unas obligaciones de mitigación y de prevención muy importantes. Entonces, ya las empresas empiezan a identificar, digamos, la importancia de contar con estos roles, la importancia de contar con políticas y lo más importante, cumplir con las capacitaciones a todo el personal de la compañía y no solamente tener la política guardada en el cajón para que el día de mañana, si viene la superintendencia X, venga y yo saque la política y estoy cumpliendo. Porque ahí realmente no estamos cumpliendo con el propósito de la norma, nos toca ir un poquito más allá. Actualmente, digamos, existen muchas industrias que están reguladas, especialmente todas aquellas, el tema, digamos, SARLAF, que corresponde a todo el tema financiero, SAGRILAF, todo el tema societario, tenemos el CIPLAF en tema de cooperativas, pero también tenemos el tema de transporte y así han empezado a crecer, digamos, estos sistemas de prevención de riesgo. Muchas gracias. Y Luisa acaba de mencionar una palabra importantísima que es implementación. La implementación efectiva, y esto estoy metiendo la cucharada en temas de los que no debía hablar, pero la implementación efectiva es absolutamente importante cuando hablamos de programas de cumplimiento o de due diligence o de compliance, como lo quieran denominar, digamos, son diferentes figuras, pero en todos los casos la implementación es clave, porque tener, digamos, los programas, las políticas, pero no implementarlas efectivamente es como no tenerlas realmente. Entonces, digamos que para efectos de que esto sea tomado en consideración por una autoridad, por ejemplo, va a ser muy importante que tengamos cómo acreditar que efectivamente ese programa de cumplimiento ha sido implementado de una manera efectiva, que lo conocen los empleados y las personas a quienes está destinado el programa y que tenemos cómo acreditar y verificar efectivamente ese cumplimiento. Entonces, importante esa palabra de implementación. Y me voy a pasar al campo de los datos personales para darle la palabra a Alejandro, porque en datos personales es
donde hemos tenido, después de estas herramientas de cumplimiento normativo que están muy dirigidas a la prevención de riesgos, LAFT, como lo mencionaba Luisa, en protección de los mercados estrictamente en estos temas tenemos una experiencia muy importante de lo que ha pasado con el régimen de protección de datos personales. Cuando el régimen se implementa, cuando sale la ley de protección de datos personales, se empieza a hablar de la importancia de la prevención. Luego, a nivel de regulación, se empieza a hablar de la figura del oficial de cumplimiento. Y en datos personales, la autoridad ha sido, digamos, muy prolífica en emitir guías, manuales, recomendaciones, ¿no? Digamos, muchas normas de estas como derecho flexible que orientan sobre la importancia de tener los programas de cumplimiento, pero adicionalmente con un incentivo importantísimo, como lo dije hace un rato, y es que en datos personales sí existe un incentivo en las investigaciones, ¿no? Para tenerlo en cuenta cuando el investigado ha implementado efectivamente programas de cumplimiento y tiene su oficial de cumplimiento. Entonces, yo quisiera darle la palabra a Alejandro para que hablemos de este tema en datos personales y nos cuentes un poco sobre la experiencia exitosa que han tenido los programas de cumplimiento en esta materia, pero adicionalmente para que hablemos de por qué la superintendencia respalda la importancia de esos programas de cumplimiento y si esto es algo que además debería hacerse en otras áreas, ¿no? Del derecho, como en competencia o como en derecho del consumo. Alejandro Londoño es abogado de la Universidad de los Andes con especialización en Derecho de la Empresa y una maestría en Derecho Privado de la misma institución. Cuenta con una trayectoria destacada de más de 5 años como asesor del despacho del Superintendente Delegado para la Protección de Datos Personales de la Superintendencia de Industria y Comercio. En esta entidad también asumió en calidad de encargo importantes cargos como director de Habeas Data, director de investigaciones de protección de datos personales y superintendente delegado para la protección de datos personales. Entonces, figura muy autorizada para hablarnos de este tema en esta materia. Gracias. Mónica, muchísimas gracias. Juan, felicitaciones por esta gran obra que me apasiona mucho porque entras a hablar un tema en el derecho de consumo que hemos venido conversando en datos personales desde el 2013. Desde el 2013 al 2021 había un artículo de estos asuntos en datos personales y es el artículo 26 del decreto 1377 del 2013. Y ese artículo se denomina demostración. Y es un artículo que en últimas lo que está llamado es a que las compañías logren demostrar que implementaron unas medidas útiles, efectivas, oportunas para el cumplimiento de principios, derechos y deberes. Pero lo bonito del asunto es que no es estandarizado. Es decir, no son las mismas medidas que debe cumplir un tendero al que debe cumplir una compañía como Facebook, a la que debe cumplir una IPS, sino que es cada uno de los sujetos quienes, a la luz de unos elementos, tamaño de la organización, tipo del tratamiento que hace, el riesgo que puede generar al individuo el indebido tratamiento de esa información y la naturaleza de la información, que esa propia organización decide cuáles son mis medidas. Como yo selecciono cuáles son mis medidas para cumplir eso, yo tengo la carga probatoria de demostrarle a la autoridad que no solo son las medidas adecuadas, sino que esas medidas se implementaron y fueron efectivas, es decir, tuvieron un resultado concreto, ¿no? Eso en el mundo de los datos lo llamamos responsabilidad demostrada. Soy responsable y logro demostrar que cumplí. Pero lo más bonito de esto es que, como bien lo mencionaba Mónica, es un mecanismo que le permite a la regulación acoplarse a los desafíos que se presentan social y tecnológicamente. La última vez que el régimen general de protección de datos personales se reformó en Colombia fue en el 2012, listo, decreto reglamentario 2013, pero no hemos tenido mayor cambio en nuestro régimen general. Aún así, la autoridad, por medio del principio de responsabilidad demostrada, ha logrado implementar en la cultura de los abogados algo básico: privacidad desde el diseño y por defecto. Oficial de protección de datos. No confundirlo con el oficial de cumplimiento que después la superfinanciera nos manda a regañar. Pero también hay otras instituciones que están ahí como las evaluaciones de impacto de privacidad. Es decir,
antes de usted poner al servicio un producto o un servicio en el mercado, pues fíjese cuál es el impacto en la protección de datos personales, desde el diseño por defecto, ¿no? Entonces son instituciones que no están en la regulación colombiana, en ninguna parte la ley lo dice, y lo dice la ley ecuatoriana, la ley chilena, la ley brasilera, la ley europea, que son leyes más nuevas. Pero es gracias a la regulación, autorregulación, responsabilidad mostrada, que pues los abogados del medio conocen instituciones que no están en la ley y son las recomendaciones que le dan a las compañías y las compañías pues cada vez lo van implementando. Y entre otras, ¿por qué? Porque es que, primero, todo consumidor es un titular de datos y como las dinámicas económicas hoy en día son transnacionales, pues si afuera de Colombia ya está ese estándar, pues está perfectamente que lo apliquemos en Colombia. Menos costos de transacción. Generamos un mismo estándar para los consumidores y los titulares de información desde Colombia a Argentina. Mercado Libre, en un congreso que hicimos en la Superintendencia de Industria y Comercio, nos ponía, nosotros cogemos el rasero más alto y el resto para arriba, porque es una medida de responsabilidad mostrada y como bien lo decías, es una atenuante en las investigaciones. Entonces ya para concluir, me encanta que en el derecho al consumo se hable de esto porque uno, permite que cada empresa, cada productor, proveedor, el nombre que se le ponga ya en el estatuto, pues sea consciente de cuáles son esas medidas, no hay que estandarizar, uno. Dos, se es más consciente al momento de una investigación administrativa qué hice bien y qué no hice bien. Soy yo mi pleno consciente. Tres, pues permite que la regulación se actualice sin necesidad de pasar por un Congreso de la República, sino que es por buenas prácticas empresariales. Y tres, como bien lo decía el vicedecano y lo decías tú, Mónica, eso genera desconfianza. Es un producto win-win. Win para la compañía, win para el ciudadano. Gracias, Alejandro. Sí, y creo que acabas de mencionar algo muy importante y es que esto, fíjense que esa es una de las ventajas que a mí me gusta hacer relevancia de una de las ventajas que tiene la autorregulación y es la flexibilidad y la posibilidad de estar mucho más actualizado, digamos, con las tendencias, los cambios, los retos, digamos que obviamente la sociedad avanza de una manera muy rápida y a veces la regulación estricta, pues es difícil que esté como muy a tono con esto. De manera que ahí hay cabida para que nos pongamos de acuerdo en unas normas flexibles que puedan superar los estándares, que generen esas buenas prácticas, generen cambios positivos en el mercado y creo que por ahí son muy bienvenidas esas iniciativas que tiene la autoridad porque nos dan, digamos, unos lineamientos importantes de qué es lo que deberíamos hacer y cuáles son las buenas prácticas que deberíamos implementar. Y tú mencionabas, es a través de esas guías y de esas recomendaciones y de esos manuales, los abogados han podido implementar y han podido conocer estas figuras que no están en la regulación, pero que definitivamente son una buena práctica y permiten garantizar esa confianza en el consumidor y, por supuesto, en todos los demás actores. Pero yo te diría que además de los abogados, cuando hablamos de abogados, no solamente hablamos de abogados externos y de los consultores que se dedican a esto, sino que también al interior de las empresas, por supuesto, los departamentos legales asumen unos retos enormes cuando se trata de programas de cumplimiento. Y aquí yo quisiera darle la palabra al experto expertísimo que es Juan Alejandro León. Muchas gracias, Juan Alejandro, por aceptar esta invitación. Juan Alejandro es miembro de la Asociación Latinoamericana de Gerencias Legales, GL Latam, director jurídico y de asuntos corporativos de Ratzel, abogado especialista en Derecho Contractual, magíster en Derecho Internacional de la Empresa, oficial de cumplimiento en Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001, magíster en Innovación Digital y Legal Tech, investigador, perito y auditor forense, anticorrupción y antifraude, docente y evaluador académico. Y yo quería indagar con Juan Alejandro sobre el rol que tienen los departamentos legales in-house en relación con estos programas de compliance. Bueno, muchas gracias, doctora Mónica. De antemano, buenas tardes para todos. Doctor Juan Pablo, mil felicitaciones por el lanzamiento de este libro. Definitivamente, para las gerencias legales, pues es un tema absolutamente importante. Yo quiero partir desde el principio. ¿Cuál es el rol del gerente legal? El rol del gerente legal lo podemos resumir como aquel que, en esencia, busca mitigar riesgos al interior de la compañía, ¿cierto? A nivel legal.
Entonces nosotros gestionamos los contratos, gestionamos los procesos judiciales, nosotros buscamos la manera de blindar definitivamente a la compañía de cualquier tipo de responsabilidad que pueda surgir. Y cuando nosotros hablamos de blindar a la compañía, pues partimos de hacia unos elementos de gestión de riesgos. Vamos a gestionar esos riesgos de la empresa. Si hablamos de gestión de riesgos, podemos decir que podemos prevenir el riesgo, podemos detectarlo o podemos corregirlo. ¿Qué sucedía antes en múltiples organizaciones y en las gerencias y en los departamentos jurídicos? Y es que de alguna manera no existía como esa articulación de la gerencia legal en donde entraba era a corregir la problemática que ya había surgido. Entonces entra el gerente legal a corregir lo que está sucediendo, a revisar el proceso sancionatorio, a revisar la investigación que se está presentando, a ir a argumentar jurídicamente dentro del proceso judicial. Y a partir de eso, pues obviamente surgen las sanciones, la responsabilidad, entre otras. Pero definitivamente hemos visto cómo el rol del gerente legal, pues debe ser también un rol de prevención, un rol donde el gerente debe estructurar todos aquellos elementos necesarios al interior de la organización para que no se vayan a materializar esos riesgos. Y al materializarse esos riesgos, pues surgen estos programas como es Compliance, como ese sistema de normas, de procedimientos, de políticas que nos permiten prevenir y mitigar riesgos. Y aún más, y resalto mucho esa articulación que hace el doctor Juan Pablo con la ISO 37301, que básicamente es esta norma internacional que permite esta articulación y esta implementación de sistemas de gestión en materia de compliance. Entonces, definitivamente, al interior de las organizaciones, doctora Mónica, pues es fundamental la generación, la estructuración de este tipo de programas que nos permitan ser un articulador y ser un valor agregado para las gerencias en la prevención de la materialización de esos riesgos, ¿cierto? Y si yo evito que se me materialice el riesgo, pues como decía acá el doctor Alejandro, estoy haciendo un gana-gana, porque básicamente la compañía, primero, pues no va a tener ese cúmulo de procesos judiciales a los cuales se va a tener que enfrentar. Segundo, no va a tener a consumidores descontentos con un bien, con un servicio, con un producto. Y tercero, pues pueden existir algún tipo de atenuantes en caso de que exista una investigación, porque como sabemos en materia de riesgos, el riesgo no se elimina. Lo que yo hago es disminuir la probabilidad de materialización del riesgo. Entonces, por supuesto que al interior de las organizaciones y pues para las gerencias legales, la implementación de estos programas pues es un articulador y la mano derecha para fortalecer esa función y ese fin último y esa necesidad del gerente legal en su enfoque definitivamente de la prevención. Gracias, Juan Alejandro. Yo tuve la oportunidad de ser gerente legal en una compañía y de trabajar también en la gerencia jurídica de otra compañía muy grande. Y esto fue hace ya muchos años y realmente me parecía impresionante cómo el rol de la gerencia jurídica era el de apagar incendios, ¿no? Era, o sea, por eso les estoy diciendo, se fueron muchos años, pero era, tenía un rol súper antipático, que era además el del palo en la rueda, ¿no? Para las otras gerencias, porque entonces uno es el stopper, el que tiene que decir, esto no se puede hacer, ojo que esto no genera un riesgo, esto tiene una contingencia, ¿no? Y yo siento que eso ha cambiado muchísimo y ha evolucionado muchísimo en estos años, porque siento que en las empresas ya se ha incorporado una conciencia colectiva de responsabilidad y de decir, esto lo podemos mitigar, ¿no? Y podemos evitar que esto ocurra y para que no tengamos que estar apagando incendios después desde la gerencia jurídica. Entonces siento que se ha trazado como una relación mucho más transversal y mucho más, digamos, pacífica entre las gerencias jurídicas y las gerencias de las otras áreas, ¿no? ¿Me equivoco? Esa es un poco la percepción. Creo que sí. Bien, y yo quisiera dar paso ahora a Juan Felipe Acosta, que es un experto en muchos temas de protección del derecho de los mercados. Ya te voy a presentar un momento, pero Juan Felipe tiene una visión muy interesante sobre este tema que además comparto plenamente y es que los derechos de propiedad industrial, en particular las marcas, los signos distintivos de las empresas, tienen una función de garantía muy importante, pero sobre todo es una herramienta de comunicación con el consumidor. Y que en esa medida, parte de esta conciencia de los programas de cumplimiento permite mantener el valor de la marca,
¿no? Y permite comunicar a los consumidores que la empresa es responsable, que la empresa puede mantener ese intangible tan importante que es la reputación. No te estoy quitando tu tema, ¿cierto? No, no. Ya te voy a dar la palabra, pero esa visión es tan interesante porque yo estoy convencida de que efectivamente ese intangible que es la reputación es tan delicado. Es tan delicado, es tan frágil, ¿no? Que un error puede romper esa reputación, afectar la reputación y quebrar la confianza del consumidor. Y por ende, son válidos e importantes todos los esfuerzos que podamos hacer por prevenir que ocurran esas infracciones. Entonces, bueno, ahora sí lo voy a dar paso a Juan Felipe. Gracias. Perdónenme un segundo, aquí busco la presentación. Que Juan Felipe nos va a hablar sobre este tema y ya esto para ir dando el preámbulo al lanzamiento del libro y al tema que nos trae hoy invitados. Juan Felipe es abogado especialista en propiedad intelectual, especialista en Derecho Económico y Derecho de los Mercados de la Universidad del Rosario, ¿cierto? Este sí es rosarista de la casa. Magíster regional en propiedad intelectual de la OMPI y la Universidad Austral de Argentina. Diplomado en juntas directivas de la Cámara de Comercio de Bogotá y diplomado en consumo de la Universidad Externado de Colombia. Diplomado en arbitraje de la Universidad del Norte de Barranquilla. Es litigante, árbitro nacional e internacional y profesor y conferencista. Tiene 18 años de experiencia en liderazgo de equipos y gestión de casos en Colombia y en el exterior en diversas áreas del derecho. Ha liderado fusiones y adquisiciones, estrategias de propiedad intelectual, gestión de portafolios, estrategias antifalsificación y antipiratería, complejos casos basados en SEP, Standard Essential Patents, y ha asesorado múltiples producciones audiovisuales y artistas en asuntos que van desde beneficios tributarios, suscripción de contratos y litigios de todo tipo. Bueno, Juan Felipe, por favor, tienes la palabra. Gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias a los, creo que de todas maneras los aprendí mucho oyéndolos. Muchas gracias. Siempre es un placer volver a la Universidad del Rosario. Me siento siempre honrado de volver a esta que nunca va a dejar de ser mi casa y donde saqué mis principales experiencias y conocimientos de la vida, que hoy en día los amplío, pero sin esta semilla hubiera sido imposible. Me siento además cada vez más admirado del doctor Juan Pablo porque es probablemente una de las personas más prolíficas escribiendo y que genera mejor contenido en el mundo jurídico. Cada escrito que hace es como un mayor impacto y entonces me toca como no parecer salamero felicitándolo todo el tiempo, pero pues me toca casi que a diario. Felicitaciones, Todo un creador de felicitaciones. contenido. Sí, Nuestro influencer de exacto. consumo. Pero cuando hizo este libro, creo que de alguna manera de una vez encajé con algo que yo siempre he mencionado a todos los que me oyen hablando de marca, porque a mí me impactó hace mucho tiempo un libro, un artículo que, al que llegué porque hay una revista internacional que tiene un Hall of Fame de propiedad intelectual. Y hay un solo personaje del que no tienen foto, solo tiene el nombre, se llama Frank Schechter. Y yo dije, este man, ¿por qué está en un Hall of Fame de propiedad intelectual y por qué no tienen foto? Y por esa vía encontré que el tipo había publicado en Harvard Law Review 1920 y pico un artículo que se llamaba El racional detrás de la protección de la marca, y ese artículo había generado una revolución mundial en la legislación de protección marcaria en el mundo. Es el creador de la figura conceptual de la dilución. La pérdida de valor de la marca, bien sea por su pérdida de unidad de diferenciación en el mercado o por que hay una connotación negativa eventualmente que se le va asociando a la marca. Y hablaba Schechter de una cosa que era el poder de venta. La razón detrás de la protección de la marca realmente es poder de venta. Hay valores, obviamente, de integridad y cosas por las que nos importa un mercado sostenible, pero donde a mí me gusta más es entrar en la psiquis de las personas que yo asesoro y a las que le he dedicado mi vida y mi lealtad, que son los empresarios. Esa es la verdad, es que
en la práctica la psiquis empresarial es una psiquis de lucro. Y como es una psiquis de lucro, para que estos escenarios de compliance asociados a la integridad tengan efecto, hay que entender esa psiquis y entender cómo funciona el conflicto al que se somete al empresario todo el tiempo entre necesito pagar nómina, necesito generar ingresos, pero también necesito ser el más bueno del paseo, a pesar de que mis competidores no necesariamente son los más buenos del paseo, ¿cierto? Compito con contrabandistas, compito con la economía ilegal, los salarios crecen, ¿cierto? Entonces hay un gran incentivo económico a incumplir todo el tiempo, ¿sí? Porque incumplimiento implica ahorro en el corto plazo y la asunción de riesgo, eventualmente. Creo que todos los que hemos asesorado a empresas en la vida nos hemos enfrentado a la pregunta y, bueno, ¿y qué pasa? Y eso sí, lo cogen a uno, ¿sí? ¿Sí? ¿Cuánto? ¿Y esa multa sí la paga la gente? Y eso, bueno, exacto. Entonces, todas esas preguntas tienen detrás un conflicto en el que se está enfrentando esa persona que hay que canalizarlo hacia cosas positivas. Una de las cosas más maravillosas que tiene la construcción de marca a largo plazo es la garantía de el flujo de caja que viene del bolsillo del consumidor a la empresa por la confianza que genera esa marca en el consumidor. Y vender la cosa así, y vender programas de compliance así, es mucho más fácil que venderlo desde la perspectiva de el riesgo, porque no hay nadie más arriesgado que un empresario, ¿sí? Entonces, si todos se desatan apetitos de riesgo, por eso, digamos, hay antagonismos que incluso se presentan alrededor de la empresa, y por eso a veces también, con toda transparencia, porque yo he sido una de las víctimas, a veces cuando quieren hablar cosas que no quieren que los abogados oigan, dicen, bueno, los abogados ya se pueden desconectar de la llamada. Y, y yo solo me puedo imaginar qué viene después de esa sacada de la llamada. Entonces, lo que hice fue una conexión inmediata cuando leí el libro entre qué bueno que pensemos ya que hay un incentivo en generar confianza en los consumidores detrás de hacer compliance, ¿sí? La integridad paga. Y eso solamente lo podemos ver a veces reflejado en los elementos de comunicación de la empresa, la marca, una de ellas. Cuando hablamos con Juan Pablo también, una de las cosas que más me llamó la atención del libro y que creo que es una añadidura muy bonita, es la marca de certificación detrás de tener un buen programa de compliance. Porque aunque eso no sea un requisito, sí ayuda a que al menos el consumidor perciba, hey, esta empresa está haciendo algo diferente. No solamente está cumpliendo la ley que le obliga a tener programas en general de compliance en el mundo, más o menos, ¿cierto? Sino que eso sí me impacta a mí de alguna manera. Y las marcas de certificación también tienen un impacto. Para resumir, no creo que este sea el primer libro que se escriba de esto, pero seguramente con el tiempo la gente recordará que fue el primer libro que habló realmente de compliance en consumo. Y creo, porque además ya lo estoy viviendo con algunos clientes que están preguntando directamente cómo implementan un programa de compliance en consumo con las características del libro, que va a tener un impacto efectivamente comercial en el mercado, que va a determinar eventualmente que la gente empiece a hablar de es buen negocio tener sistemas de compliance. Muchas gracias. Gracias, Juan Felipe. Sí, yo creo que en esto llevamos un tiempo hablando de la importancia de tener programas de cumplimiento en materia de consumo y creo que tenemos que seguirlo haciendo hasta que la práctica se vuelva costumbre, ¿no? Y que lo apropien efectivamente los empresarios. Y yo cerraría diciendo esto ya para darles paso a la presentación del libro tan esperado y es, yo estoy convencida de que garantizar y apropiar la protección de los derechos de los consumidores por las empresas es una muy buena idea
y es un muy buen argumento desde lo comercial también, porque la protección de los consumidores no solamente debe ser un elemento de reputación, digamos, que me genere confianza en el consumidor que tengo, que garantice la protección del consumidor, que me genere confianza en todos los actores que me rodean, en la sociedad civil, en las empresas, en las autoridades de inspección, vigilancia y control, el regulador, todos tengo que generar esa confianza, pero también tiene que ser una herramienta diferencial, tiene que ser algo que me genere una ventaja competitiva. Tiene que ser algo que yo efectivamente pueda demostrar que estoy cumpliendo y que eso me diferencie de los demás. Y ahí le sacamos más valor. Entonces, creo que esa es la óptica que también muchos empresarios hoy están viendo en la protección del consumidor. Y así sea con esa psiquis, creo que es válido, ¿no? Está bien. Ojalá que así sea con esa psiquis, logremos que efectivamente esto sea una realidad y lo empecemos a implementar. Yo quería contarles además una experiencia ya para terminar y es que en autocontrol, en la semana, hace 15 días más o menos, expedimos las primeras certificaciones como organismo independiente de autorregulación a 10 empresas que cumplieron con una herramienta que se llama la huella de comunicación comercial responsable, que tiene la Asociación de Anunciantes, que tiene 8 principios de buenas prácticas en materia de comunicación comercial. ¿Y cómo funciona esta huella? Esta huella funciona con una autoevaluación. Entonces uno diría, pues fácil, ¿no? Las empresas se autoevalúan y dicen, estoy cumpliendo divinamente. Bueno, lo que hicimos fue una auditoría con el acompañamiento de un auditor externo experto, una auditoría de los soportes de esa autoevaluación para constatar la veracidad de los resultados. Y la verdad es que el nivel de cumplimiento nos sorprendió muchísimo. 10 empresas lograron obtener la certificación por haber acreditado que efectivamente cumplen los principios de la huella de comunicación comercial responsable. Y yo creo que eso es una buena noticia para el país. O sea, yo creo que eso es algo que nos debe poner orgullosos a todos, porque eso implica dos cosas. Uno, que las empresas, que muchas empresas, muchas, no todas, es un camino largo de implementar conciencia, pero implica que las empresas hoy en día están más preparadas para que les depositemos esa confianza en los mecanismos de autorregulación, que pueden autorregularse, porque son confiables, porque lo están haciendo y lo están implementando. Y dos, que esto puede ser certificado por un tercero independiente. Y eso también creo que es algo muy bueno para quienes obtienen la certificación. No soy yo con yo, es un tercero, lo valida y me está certificando. Entonces creo que eso, aunado a lo que tú mencionabas, por eso metí la cucharada con eso porque estabas hablando de las marcas de certificación, creo que eso es una herramienta que tiene que seguirse implementando, que existan esas marcas de certificación, esos sellos de certificación que garanticen y acrediten que efectivamente las empresas están implementando sus programas de compliance y tienen cómo verificar y cómo acreditar que lo que están diciendo allí es cierto. Por un validador externo siempre, eso es muy importante para darle confianza a esas iniciativas de cumplimiento. Yo con esto cierro, les agradezco muchísimo a los 4 panelistas haber aceptado esta invitación y permitirnos oír esas voces tan expertas, esas experiencias tan maravillosas en este tema de protección de los mercados y les agradezco muchísimo a ustedes nuevamente la asistencia. Gracias. Bueno, por ahí está Eric. Pero siéntate en la mitad, ¿no? Bueno, a continuación entonces haremos los comentarios al libro y para eso pues le daría en primer lugar la palabra a nuestro autor, no sin antes por supuesto agradecer también a las organizaciones que nos acompañan en este evento, al Instituto Colombiano de Derecho del Consumo, a Autorregulación Colombia, a la Asociación Latinoamericana de Gerencias Legales, entidades que sabemos también están en el corazón de Juan Pablo, a profesores que vienen de otras universidades que también sabemos que están en el corazón de Juan Pablo, pero agradecemos muchísimo también que hayas escogido a tu universidad para congregar
a tus amigos, a tus profesores, a quienes fueron tus jefes, tus subordinados, etcétera, amigos, para estar en este momento, digamos, personal, académico, en el que se cumple pues un hito en tu carrera profesional y personal. Así que, Juan Pablo, muchísimas gracias y te doy la palabra. Bueno, pues antes que nada, de verdad y de corazón, muchas gracias por asistir. Creo que cada uno de ustedes significó algo en la construcción de este libro. No podría estar más feliz de que me estén acompañando en esta presentación. Dos personas que han hecho gran parte de mi formación, tanto profesional como personal. La doctora Gira, que también tuvo ese gran honor que me acompañara en la Superintendencia de Industria y Comercio. De hecho, hoy recordaba que la última vez que estuve en este espacio, lanzamos algo muy bonito que fue nuestra guía en materia de relaciones de consumo con enfoque de género y diversidad sexual. Al menos fue la última vez que yo estuve y fue de hecho la última vez que también estuve participando como representante de la Superintendencia de Industria y Comercio. Y por otro lado, tengo al doctor Eric, que ha sido mi gran mentor en estos asuntos asociados a temas de innovación legal y a quien también le debo gran parte de mi formación, tanto profesional como personal. Antes de darle la palabra tanto a la doctora Gira como al doctor Eric, me gustaría casi que presentar un poco lo que es la obra del Manual Internacional para el Diseño de Programas de Compliance en Consumo y presentarles de manera pues muy rápida y también incentivarlos a que adquieran la obra. Inicialmente de que la obra presenta una diferenciación de lo que son los programas de due diligence, de autorregulación y de compliance, y que creo que realmente es un aporte muy importante a la estructuración y diferenciación de estos programas. Presento un ejemplo muy sencillo y es que, por ejemplo, cuando nosotros vamos a hacer una validación respecto a una publicidad, lo podemos hacer desde un sistema de gestión de compliance o como un due diligence. Un due diligence como una verificación de cumplimiento normativo, pero un sistema de gestión de compliance como efectivamente validar de que se hayan cumplido procesos, procedimientos, asignación de roles, y creo que va muy afín a lo que mencionaba anteriormente el doctor Juan Alejandro, y es, pueden existir incidentes. Y creo que eso es un elemento que viene pues a ampliar un poco pues esta obra. Por otro lado, en el texto se habla un poco de algunos antecedentes frente a algunas temáticas propias también de la superintendencia. Personalmente he sido muy crítico, por ejemplo, del ex superintendente Andrés Barreto. Sin embargo, creo que también ha tenido unos muy buenos aportes dentro de la entidad. Y en eso creo que hay que resaltar los primeros pasos que se dieron en materia de cumplimiento en lo que tiene que ver con la NTC 6378. Yo creo que solamente la historia va a reconocer realmente el gran aporte que hizo el doctor Barreto con el apoyo que se dio con el organismo de normalización, con el ICONTEC, con el apoyo y soporte de esta norma técnica. Por otro lado, y el estudio que se hace en el texto respecto de algunos aportes en Perú, en Chile, que desarrolló en gran parte del texto algunos de estos elementos, en donde claramente Chile pues, nos lleva años luz de ventaja, pero termino con esta primera parte del texto presentando uno de los mayores avances que se dio en su momento desde la Dirección de Investigación de Protección al Consumidor, con una decisión del 9 de febrero del 2024, que es la decisión de Nanocred, en donde se hace desarrollo el artículo 59 de la ley 1480, el artículo 50 del CEPACA, en donde se desarrolla que la prudencia de la debida diligencia puede llegar a ser representada con los programas de compliance, due diligence o autorregulación. Y con ello no se dan propiamente unos requisitos, sino se enuncian algunas de las características que deben tener estos programas para poder llegar a ser evaluados. Y creo que va muy en línea con el anterior panel, y es que efectivamente deben ser programas implementados, probablemente certificados previos, implementados previos a la comisión de la conducta, debidamente documentados y deben ser públicos y siempre estudiados de acuerdo a la naturaleza de la organización. Una de las críticas que se mencionan dentro de algunos de los invitados que se dan en el texto es que se están tomando atribuciones por parte de la dirección que no le correspondían desarrollar. Yo quiero aquí hacer de pronto una pequeña precisión, y es que esto puede llegar a ser un desarrollo de un modelo de soft law. ¿En qué sentido? De que efectivamente no es propiamente una obligación que se esté expresando por parte de la autoridad, sino son recomendaciones y estudios que se están pues desarrollando por parte de la autoridad en su momento en estas decisiones, así como también se hizo en asuntos de constitucionalización del derecho del consumo, en temas de hipervulnerabilidad, de sobreendeudamiento, deben ser tomados como modelos pues efectivamente de soft law que están pues incluidos dentro de estas decisiones. Por otro lado, importante señalar que
que se hace mención a algunas normas técnicas, como por ejemplo la ISO 37301, que pues es el marco conceptual en el cual se desarrolla este texto, pero también la ISO 42001, que hace referencia a temas de inteligencia artificial, como modelos de autorregulación, la ISO 27001, y finaliza el texto haciendo referencia a algunas oportunidades de implementación a partir de modelos de innovación legal, de herramientas de innovación legal, como lo es, por ejemplo, las Legal Tech, el Legal Design, el Legal Project, las Legal Operation, entre otros. Les cuento acá una pequeña anécdota. Terminé el libro y semanas posteriores a la finalización obtuvimos por parte de Colombia la primera certificación para una empresa, en este caso es para RappiCredit, la primera empresa certificada en el mundo como implementadora de buenas prácticas en temas de financiación por medio de comercio electrónico, en temas asociados en protección al consumidor. Me parece que esta es la cereza del pastel para el texto porque demuestra que esto no queda solamente en teoría, sino que efectivamente podía llegar a ser implementado. Antes de darle la palabra pues al doctor Eric y a la doctora Gira, me gustaría hacer una mención especial respecto de que la Universidad del Rosario no solamente ha apoyado muchas de las apartes de la estructuración del texto, sino que dentro del público que nos acompaña hoy tenemos algunos de los primeros estudiantes del primer diplomado global en asuntos asociados a la preparación de oficiales de cumplimiento en Derecho del Consumo y Derecho de la Competencia. Entonces, pues me gustaría resaltar ese elemento también para invitarlos a quienes les llame la atención en prepararse en estos asuntos. Siendo así, pues me gustaría iniciar con la doctora Gira, haciéndole la siguiente pregunta y es que nos pueda conversar un poco de la metodología que fue tomada a lo largo del texto y bueno, algunos comentarios también asociados al mismo. Bueno, Juan Pablo, como lectora del texto tengo varias impresiones importantes. La primera es que hay algo muy importante que me permitió seguir de una manera sencilla el objeto del texto y es la estructura. Si uno revisa, digamos, el texto, puede encontrar algo que le sirve muchísimo a alguien que está empezando a revisar estos temas y es el primer capítulo que se refiere a los conceptos, el concepto de autorregulación, el concepto de compliance, el concepto de due diligence, que son acá explicados de una manera profunda, pero también didáctica, cercana, y que además permiten aclarar hoy palabras que se utilizan en un lenguaje, digamos, de hecho ya cotidiano y a lo mejor en algunos casos incorrecto. Para este evento, Juan Pablo quería que los asistentes tomaran vino. Entonces me dijo, hay que dar vino en el lanzamiento. Y entonces yo, en la organización del evento con Daniela, dijimos, bueno, Daniela, que es la financiadora del vino, ¿cierto? Del evento, dijo, bueno, hay que mirar cómo hacerlo, pues para pedir los permisos de los proveedores y demás. Y la universidad tiene una regla que el que me escribió el correo me dice es una regla de autorregulación en la que no se da vino. No se da vino porque puede haber un riesgo de los consumidores del vino. Entonces, yo pensé que era que estaba prohibido dar vino porque dije, no, pues claro, hay menores de edad o algo así en la universidad, pero no, es una regla de la universidad porque cree que hay un riesgo si en los eventos se da vino. Finalmente, después de muchos permisos, hoy tenemos vino. Y hoy recordaba algo que mencionaba la doctora Mónica anterior panel y es digamos, tendencias que están ocurriendo hoy, compliance, autorregulación, debidas diligencias, en últimas son realmente importantes porque realmente generan ventajas competitivas. Y entonces este primer capítulo, volviendo al libro, le permite a uno como lector aclarar si esa sí es una regla de compliance, es una regla de autorregulación, qué es lo que está haciendo una universidad, una empresa, en fin, cuando identifica un riesgo y, por ejemplo, aquí prohíbe, digamos, ese riesgo y después lo hace uno llenar un montón de formatos para prometerle que no va a ocurrir un riesgo determinado, esperemos con el vino o esperemos que sí, no sé. Entonces, el primer capítulo del libro eso le permite a un lector
que no conoce el asunto, incluso a un experto que utiliza en su lenguaje estas expresiones, poder identificar cuál es el alcance de esas expresiones. Entonces, para mí, como alguien que no ha trabajado en estos temas, que ha trabajado en temas de derecho del consumo, en fin, pero que no ha trabajado especialmente en compliance, este primer capítulo como lectora, pues lo agradezco mucho porque identifica estos conceptos. Luego, el libro en otro capítulo señala de manera especial cuál es la forma de los programas de cumplimiento, cómo se pueden crear los programas de cumplimiento y sigue las reglas técnicas haciendo los comentarios. Este capítulo también me parece muy útil porque además de explicar las reglas técnicas, lo que hace son comentarios a las reglas y propone formas de implementación. Y el último capítulo del libro, la última parte del libro, se dedica a crear herramientas innovadoras relacionadas con la forma ya de materializar los programas de cumplimiento. Ahí creo que Juan Pablo fue arriesgado en la medida en que primero empieza, digamos, describiendo conceptos no fáciles, luego señalando los asuntos vinculados con los programas de cumplimiento y su materialización, y el segundo capítulo creo que es un capítulo que le permite también al lector avisorar cuáles son los retos, pero además decirle que puede dar herramientas innovadoras en relación con la implementación. Y entonces ahí trae conceptos como legal tech, como legal design y otros en el que Eric es experto y no me voy a meter. Pero digamos que esta estructura metodológica del libro creo que es muy adecuada para entender, para que el lector pueda comprender el mensaje principal de Juan Pablo y su preocupación. Entonces, digamos que yo me centraría especialmente en este asunto metodológico de escritura del libro. También quiero resaltar que Juan Pablo, aunque el libro se llama manual, y cuando uno, digamos, como autor utiliza esa expresión de manual, se me puede preguntarte cómo llegaste, digamos, a la idea Para de que se ponerle vendiera más, aquí. doctora. Se vendiera más. Ah, yo pensé mucho, pero ¿por qué le pondría manual? Bueno, en fin, pero hay una razón, digamos, más de consumo del libro. Pero Es un patrón oscuro, doctora. yo pensaba, claro, que uno le pone manual y guía, finalmente acerca al lector. Yo le estoy diciendo que lo voy a llevar, lo voy a orientar y le voy a explicar algo para que luego pueda aplicarlo. Yo creo que, así no lo hubieras pensado desde el principio, el libro cumple con el objetivo de guiar al lector, que puede ser un lector amplio, empresas, abogados, administradores, en fin, finalmente a llegar a la materialización de programas de cumplimiento en derecho del consumo, o bien, digamos, a través de mecanismos que están en el libro segundo o en el título, en el capítulo segundo, o a través de nuevas, digamos, formas de ver el compliance o de ver el derecho que están en el capítulo tercero. Así que yo quisiera especialmente eso, resaltar del libro su relevancia, su actualidad, su pertinencia. Esta relevancia, actualidad y pertinencia vienen por el conocimiento que tiene Juan Pablo, por el ímpetu que tiene el autor, a veces por la intensidad de Juan Pablo, digamos en el mejor sentido. Cuando Juan Pablo le escribe a uno y le dice, tengo una idea, ya pasa, pues empiezan a pasar muchísimas cosas. Así que inicialmente Juan Pablo creo que es eso, que en el libro logras metodológicamente para el lector una lectura agradable, completa, sencilla para entender un tema complicado y para materializarlo sobre todo. Bueno, para mí realmente fue un reto la escritura sobre unos temas que no conocía y que de hecho, debo ser muy sincero, tuve que apoyarme de muchísimos autores que tengo ese gran gusto de señalar que son de esta casa, por ejemplo, el doctor Giraldo, cuando en uno de los apartes del texto hablamos sobre temas asociados a
los organismos nacionales, al Organismo Nacional de Acreditación, los ejercicios de normalización, los de acreditación, certificación, organismos de verificación y validación, que de hecho no son tan utilizados en temas de programas publicitarios diferentes a las ambientales. Entonces, pues realmente debo ser muy sincero y es que el texto termina siendo el resultado de muchas grandes investigaciones que otros profesores han desarrollado. Y en ese sentido, uno de los autores en los cuales más soporto esta investigación es en el doctor Eric, en la parte asociado a temas de Legal Tech. Entonces, más allá también de conocer sus comentarios frente al texto, doctor Eric, me gustaría hacerle dos preguntas. La primera tiene que ver con cuáles son las oportunidades que presenta la autorregulación para promover la innovación. Y segunda, cómo las Legal Tech pueden promover y optimizar los programas de compliance. Muchas gracias, doctor Juan Pablo. Antes que nada, un especial saludo para todos los que están acá y para usted especialmente mis felicitaciones por este lanzamiento. Como se lo he mencionado en diferentes ocasiones, pues es realmente un extraordinario aporte el que usted hace con este lanzamiento. Yo lo primero que quería decir es que no había riesgo de que nos quedáramos sin con qué celebrar. El doctor Juan Felipe Acosta y el doctor Luis Alfonso Gómez ya estaban haciendo alguna labor de tesorería para que en el café pasaje se pudiera hacer lo respectivo. Pero el tema es que cuando estamos hablando de la autorregulación y de la autorregulación enfocada especialmente en temas de innovación, pues el campo es demasiado amplio. Es tan amplio como lo es el desarrollo de la innovación dentro de campos que no se encuentran definidos en el derecho positivo. Es decir, uno de los planteamientos iniciales que puede llegar a tener la innovación es que no se encuentra ajustado o no se encuentra ajustada en algunas de sus figuras más importantes a normas de nuestro ordenamiento jurídico. Y por eso se acuden a figuras o a metodologías para poder encontrar cuáles son las fricciones o cuáles son los elementos que permitan encuadrar jurídicamente esos fenómenos, como los de los sandbox, todo lo que tiene que ver con las areneras y la creación a través de este tipo de escenarios donde se puede probar el desarrollo innovador. En ese espacio es donde definitivamente las buenas prácticas y, por ejemplo, los estándares internacionales tienen un especial desarrollo. Y yo creo que lo más interesante de este texto es que nos muestra cómo esas buenas prácticas, esos estándares internacionales pueden llegar a ser acogidos dentro de modelos de autorregulación para hacer más seguro el tráfico mercantil y para hacer más seguro las relaciones de consumo, que es tal vez una de las grandes obsesiones que tenemos nosotros cuando estamos enfrente de los eventuales problemas o tensiones jurídicas que puede generar la innovación. La innovación tiene adicionalmente un aspecto, y es que cuando se enfrenta al abogado o al análisis jurídico, muchas veces lo hace al final del recorrido del proceso innovador. Entonces, el abogado está acostumbrado a ser un, digámoslo así, objetor de riesgos, y muchas veces puede llegar a definir que la innovación no va o que el proceso innovador tiene problemas que no le permiten continuar. Y aquí es importante decir que metodologías como la que usted menciona del legal design, como el legal tech y el mismo legal project management, permiten que el abogado sea partícipe del proceso innovador. Es decir, no que el abogado tenga que revisar al final del proceso innovador si lo que se le está presentando es jurídicamente viable o factible, sino que él realmente coadyuve ese proceso. Y esto es importante decirlo porque muchas veces también nosotros como abogados tenemos la tendencia a pensar de que nos tienen que presentar las cosas ya hechas, ya prácticamente como un producto mínimo viable, y resulta que lo más interesante
desde el punto de vista de ese tipo de metodologías es participar en la misma concepción. Y esto es definitivo para entender que el abogado no se convierta en un objetor, sino en un habilitador. Y yo creo que todos coincidiremos en esta sala que eso es lo que necesitamos en el ejercicio profesional. Más abogados habilitantes o abogados que habiliten los procesos y menos abogados que trabajen desde la objeción. Entonces, el legal design, por ejemplo, que implica pues un acompañamiento desde lo que sería la creación de un producto o un servicio, pensando siempre en la experiencia del usuario, necesita fundamentalmente del abogado, para que el abogado, por ejemplo, defina que la regla de consumo o que los diferentes instrumentos de protección al consumidor se encuentran involucrados en esa experiencia del usuario. En el caso, por ejemplo, del LegalTech, que implica la aplicación de tecnología al ejercicio profesional, es que hoy, y esto lo diría un profesor acá de la universidad que siempre tiene esta muletilla, todo hoy en día está en clave de tecnología. Es decir, siempre se debe emplear la tecnología para todo tipo de proceso, trámite y desarrollo documental, con lo cual es básico también tener en cuenta que esa tecnología aplicada al derecho cumpla con determinadas condiciones de viabilidad jurídica y probatoria y que le permita a los consumidores también tener una experiencia que sea completamente favorable. Y en el caso, por ejemplo, de Legal Project Management, pues para nosotros los abogados tener ese tipo de métodos o acercarnos al desarrollo de cualquier tipo de actividad jurídica desde la perspectiva de un proyecto, de un proceso, es casi que entender que el abogado puede llegar a articular de una manera interdisciplinar una solución y no que está aislado. Y eso yo creo que es lo más importante. Este texto realmente es maravilloso porque tiene esa parte 3, ese capítulo 3, donde se definen los diferentes elementos que hacen parte de la innovación jurídica contemporánea. Es un capítulo muy rico que tiene una gran utilidad práctica y que además de eso nos demuestra que realmente los abogados estamos llamados a utilizar este tipo de metodologías para que nuestro trabajo sea realmente exitoso y para que tenga profundidad y alcance en la sociedad. Yo, sí, quiero contar una pequeña incidencia. En febrero del 2023 me llaman a que haga parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. Me hacen la oferta y a la primera persona que llamé fue al doctor Eric. Y le dije, doctor, ¿acepto o no acepto? Y el doctor Eric me dijo, ¿pero va a durar? Y yo, no sé. El tiempo dio la razón a que no iba a hacer muchas. Pero el doctor Eric me dijo, el tiempo que usted dure, deje realmente un legado. Y creo que en buena manera este es un resultado que aun cuando surge por fuera de la encomienda que se da en el encargo que pues, se brinda por parte de quien era la superintendente, termina siendo un resultado también institucional. Y yo quiero realmente dar las gracias a las personas que hoy me acompañan también de la Superintendencia de Industria y Comercio, quienes hicieron parte, quienes hoy hacen parte, porque realmente creo que este es el resultado de una política que teníamos clara y era dejar un legado como administración para que efectivamente pudiésemos promover estas buenas prácticas que esperamos que no quedasen solamente como unos avances como administración, sino realmente como institución y que seguramente va a ser así tanto ahora como en el futuro. Entonces, doctora Gira, doctor Eric, muchísimas gracias por la oportunidad de permitirme estar en este espacio y poder presentar esta obra con ustedes. A todos los asistentes, mil gracias también por tomarse el tiempo de venir al centro, el miércoles a las 6 de la tarde. Bueno, no quiero terminar sin antes darles las gracias nuevamente y también invitarlos a que quienes estén
bueno, a tomar vino también, pero quisiera también hacerles la invitación para quienes quieran tomar el curso como formadores, como oficiales de cumplimiento en asuntos de consumo y competencia, a que se inscriban a este programa. Es único, de carácter global, con unos profesores de primer nivel que seguramente van a poder complementar en gran medida pues sus conceptos asociados al derecho a los mercados, pero también tener un rol que actualmente están pidiendo las organizaciones y que normalmente cuando piden oficial de cumplimiento, pues ese asunto es asociado en asuntos de SARLAB, SAGRILAB, PTE, cuando realmente pues estamos viendo en esta obra que pueden llegar a ser extensibles a otras temáticas. Entonces, sin más, muchísimas gracias y pues los invitamos a una pequeña copa de vino.